Hola, muy buen día. Mi nombre es Alberto García Méndez. Hoy les traigo el tema sobre la fractura de cadera. La cadera, como conocemos, es la articulación que une la pierna al tronco. Pero cuando hablamos de fractura de cadera, solemos referirnos a las roturas que se producen en la parte superior del hueso, o sea, una fractura de fémur. Hablamos de fractura de cadera cuando hay una rotura del tercio superior del fémur. El tipo de fractura y su localización influirán en el tipo de tratamiento que da la misma. Las fracturas de cadera pueden ocurrir en la cabeza, el cuello o el área entre o por debajo de los troncánteres, que son las prominencias del fémur. Las fracturas de cadera son las más frecuentes en ancianos, principalmente por la osteoporosis, y suelen ser resultado de caídas desde el nivel del suelo. El diagnóstico se realiza mediante radiografía y, de ser necesario, resonancia magnética. El tratamiento es por lo general reducción abierta por fijación interna o a veces una hemartroplastia o artroplastia total de la cadera. Las fracturas subcapitales e intertroncantéricas son de los tipos más comunes. Las complicaciones de las fracturas de cadera incluyen osteonecrosis de la cabeza femoral, pseudoartrosis de la fractura, artrosis. Las complicaciones son más comunes en los pacientes de edad avanzada, con una fractura de cuello femoral desplazada. En pacientes con fractura del cuello femoral, el riesgo de osteonecrosis aumenta porque la fractura a menudo interrumpe el suministro de sangre a la cabeza femoral. Las fracturas se clasifican por la zona. La zona 1 que encontramos las fracturas subcapitales son las que se producen justo por debajo de la cabeza femoral, la parte esférica del hueso, que aquí vemos en imagen, está remarcada en verde, color verde. Las fracturas cervicales o del cuello femoral tienen lugar en el cuello del fémur, la parte tubular justo por debajo de la cabeza, como les mencionaba. Eso viene siendo la zona 1, que encontramos fracturas subcapitales, fracturas cervicales o del cuello femoral. También encontramos las fracturas basis, basicervicales o de la base del cuello femoral. Su trazo principal está localizado entre la unión entre el cuello femoral y la región troncantérica. Esta es la zona de ensanchamiento del fémur por debajo del cuello. Como vemos en la imagen, está remarcada en color verde. Y la zona 2, que lo vemos en la imagen del fémur, que está localizada y remarcada con rojo, son fracturas troncantéricas o petroncantéricas. Estas se producen en el área coloreada de color rojo, como le mencionaba. La zona 3 son fracturas subtroncantéricas por debajo de la región troncantérica. Son las que tienen un trazo principal en la parte coloreada de azul. La podemos observar en la imagen. Esas son las tres zonas. En los síntomas signos de una fractura de cadera son los siguientes, como la incapacidad para moverse inmediatamente después de una caída, dolor fuerte en la cadera o en la ingle, incapacidad para cargar peso sobre la pierna del lado de la cadera lesionada, rigidez, encontramos en hematomas e hinchazón en la zona de cadera y alrededor de ella, pierna más corta del lado de la cadera lesionada, giro hacia afuera de la pierna del lado de la cadera lesionada. La etiología. Un impacto grave, por ejemplo, en un accidente en auto, puede provocar fracturas en la cadera en personas de todas las edades. En los adultos mayores, en la mayoría de los casos, una fractura de cadera es consecuencia de una caída estando de pie. En personas con huesos muy débiles, una fractura de cadera se puede producir simplemente al girar estando de pie. Y otras de las causas es la osteoporosis, que es el desgaste y evita el crecimiento normal de la matriz ósea. En los factores de riesgo, la edad es uno de los factores de riesgo que este permite que la densidad ósea y la masa muscular tiendan a disminuir con la edad. O sea, las personas mayores pueden tener problemas de visión y equilibrio y esto puede
afectar en caídas y esto provoca una fractura de cadera. En el sexo, alrededor del 70% son que tienen una fractura de cadera son las mujeres. Estas pierden la densidad ósea con mayor rapidez que los hombres. Esto ocurre porque la disminución de los niveles de estrógenos que se producen a menopausa acelera la pérdida ósea. En los también uno de los factores de riesgo son los trastornos médicos crónicos, como los trastornos endocrinos, como la tiroides hiperactiva, también los trastornos intestinales, estos que pueden reducir la absorción de vitamina D y el calcio. Encontramos algunos medicamentos como la cortisona, como la prednisona. Más que nada los medicamentos son los efectos secundarios como mareos, la visibilidad y en eso como ya los adultos pueden sufrir caídas y afectarse la cadera. Problemas nutricionales. El calcio y la vitamina D en la alimentación cuando eres joven disminuye el pico de masa ósea y aumenta el riesgo de sufrir fracturas en las etapas posteriores de la vida. Eh, Otro de los factores es la falta de actividad física. Estar bien físicamente, mantener físicamente tus músculos para estar en equilibrio. Mantener un equilibrio es muy importante. De esto en los adultos pasa que no tienen buen equilibrio y sufren una caída y como consecuencia se afectan la cadera. Consume tabaco o alcohol. Esto, el consumo prolongado por el tiempo del alcohol y el tabaco disminuyen el fortalecimiento y crecimiento del tejido óseo. En el diagnóstico, aquí el médico tomará radiografías simples de la cadera, rara vez una resonancia magnética o una tomografía computarizada. El diagnóstico de una prueba de fractura de cadera comienza con una radiografía antero-posterior de la pelvis y una vista lateral del fémur proximal con la cadera. Si se identifica una fractura, se debe hacer radiografías a todo el fémur. En el tratamiento, en general, el tratamiento es la reducción abierta con fijación interna. A veces se reemplaza la cabeza femoral o reemplazo total de la cadera. La gran mayoría de las fracturas de cadera se tratan quirúrgicamente para reducir mínimo la duración del dolor y para evitar el reposo de la cama prolongada. Un tratamiento de la cirugía. El tipo de cirugía que se realiza generalmente depende de la ubicación y la gravedad de la fractura. De si los huesos fracturados no están bien alineados. Eso es una fractura desplazada. Y de tu edad y tus enfermedades de base. Son muy importantes. Entre las opciones se incluyen las siguientes, que son reparación interna mediante tornillos. Aquí se inserta tornillos de metal en el hueso para mantenerlo unido mientras la fractura se cura. A veces los tornillos están sujetados a una placa de metal a lo largo del fémur. También está el reemplazo total de la cadera. El extremo superior del fémur y la cavidad en el hueso pélvico se reemplazan con prótesis. El reemplazo parcial de la cadera. Si los extremos del hueso roto están desplazados o dañados, el cirujano puede extraer la cabeza y el cuello del fémur e instalar un reemplazo de metal, una prótesis. En la prevención, más que nada el estilo de vida hay que mantenernos saludables, mientras en el comienzo de la adultez construye un pico de masa ósea mayor y reduce el riesgo de osteoporosis, como les mencionaba, una de las causas en los años posteriores. Las mismas medidas pueden disminuir el riesgo de caídas y mejorar la salud general si las adoptas a cualquier edad, como evitar caídas y mantener huesos sanos, obtener suficiente calcio y vitamina D, 120 miligramos de calcio por día y 60 unidades internacionales de vitamina D por día. Es lo que tenemos de ingerir en general, todos, hombres y mujeres. Hace ejercicio para fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio. Estar bien físicamente y estar fortalecido en el equilibrio ayuda mucho. Evita fumar o beber en exceso. Como les mencioné, esto evita el disminuye
el fortalecimiento y el crecimiento del tejido óseo. Bueno, pasando a otro tema, hablando sobre las fracturas expuestas. Bueno, la fractura expuesta o abierta es un tipo de fractura en donde existe una comunicación entre el hueso afectado y el exterior a consecuencia de una lesión, concomitante de la piel y los tejidos blandos que recubren el foco de la fractura, un hematoma o una herida. La complicación más grave y frecuente de una fractura expuesta es la infección. Bueno, las fracturas se clasifican según Bustillo Anderson, en 3 grados, dependiendo del tamaño de la herida, el nivel de la contaminación y el tipo de grado de la energía involucrada en la fractura. En el grado 1 encontramos la lesión cutánea de 1 centímetro o menos. Aquí se encuentra muy limpia, no hay denudamiento perióstico, probablemente de dentro a afuera, mínimo una contusión muscular, fracturas contraversas simples u oblicuas cortas, sin compromiso vascular. En el grado 2 encontramos laceración de más de 1 centímetro de largo con lesión extensa de los tejidos blandos colgados o una abulsión. Escaso denudamiento perióstico. Componentes de aplastamiento mínimo o a moderado. Fracturas con transversas simples u oblicuas cortas con mínima conminución. Y en el grado 3, que se divide en grado 3A, B y C. En el grado 3A, la herida cutánea de más de 10 centímetros extensa, laceración de tejidos blandos, adecuada cobertura ósea. En el grado 3B, extensa lesión de tejidos blandos con denudamiento perióstico y exposición ósea. Suele asociarse con contaminación masiva, requiere cobertura con colgajo. En el grado 13, con lesión vascular que requiere reparación, ya sea una amputación o un tratamiento quirúrgico, como un injerto también podría ser. En la etiología de la fractura expuesta, el predominante en el sexo masculino entre la tercera y cuarta década de la vida. Se le atribuye en la gran mayoría de los casos los accidentes de tránsito en el 56%, de los cuales corresponden a choques un 20% y atropellos un 36%. En cuanto a agresiones, un 18%, heridas por arma de fuego un 15%, caídas de alturas un 8% y entre otras un 3%. Principios del tratamiento. El manejo inicial debe constar del debridamiento del área local, que sea adecuado para limpiar y del debridamiento de todo tejido necrosado. Realizar profilaxis antitánica. Para el lavado se recomienda al menos el uso de 3 de solución fisiológica en el caso de que fuese grado 1, 6 en el grado 2 y 9 en el grado 3. Lavado vigoroso con jabón y solución. Los antibióticos. En el grado 1 y 2 se debe cubrir contra gérmenes gram positivo utilizando cefalosporinas de primera generación, como la cefazolina, 2 gramos, y se le continúa 1 gramo cada 6 o 8 horas, durante 24 o 48 horas. En el grado 3 se cubre contra gérmenes gram positivo y negativo de igual manera, cefalosporinas de primera generación, y se les agrega aminoglucósidos como una gentamicina de 160 miligramos por día durante 48 a 62 horas. En sospecha de anaerobios, por ejemplo, en lesiones de ambiente agroganadero, las cefalosporinas de primera generación como aminoglucósidos y se le agrega una penicilina a dosis elevadas. En resumen, las fracturas expuestas son aquellas fracturas donde un cemento óseo presenta contacto con el medio externo, con mayor frecuencia en pacientes de edad productiva y causa accidental. Basados en la clasificación de Bustillo-Anderson y todos los factores de riesgo del paciente se toma como una decisión terapéutica. Se debe clasificar el grado de la fractura expuesta, aunque el objetivo para examinarlo. Se debe tratar inmediatamente al paciente, realizar un lavado exhaustivo y cubrir con antibióticos de manera más rápida posible.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias.